Saludos, queridos amigos, paz de Cristo, amados hermanos, les saludamos con la preciosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta tarde me siento muy agradecido con el Señor Jesús por este hermoso fin de semana que nos dio el Señor, de que pudimos llevar el Evangelio a la gente que tiene hambre, que tiene sed de Dios. Y verdaderamente me siento bien bendecido. El sábado estuvimos ministrando allá en la calle, por una de las calles principales aquí en Modesto, donde hay mucha gente hispana que quería escuchar la palabra de Dios. Y gracias al Señor ahí estuvimos cantando y alabando al Señor con un grupo de hermanos que estuvo ahí. Y también damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos dio. Aquí en la iglesia, también afuera, tuvimos un servicio evangelístico ahí en la calle y gracias a Dios el Señor nos bendijo mucho. Dios la bendiga, hermana Sara. Hermano Benjamín, buen trabajo, hermano. Hizo muy buen trabajo. Me gustó muchísimo la administración que el Señor nos concedió. Y yo sé que esto es solamente el principio. Vienen cosas mejores todavía. Con la ayuda del Señor vamos a estar luchando cada día, esforzándonos para hacer un mejor trabajo en la presencia del Señor. Y Dios bendiga a todos los hermanos que siempre están atentos a la enseñanza. Hoy vamos a iniciar esta serie de enseñanzas que le he titulado Cuidándose de los apóstatas. Cuidándose de los apóstatas. Ya estamos en el tiempo de la apostasía. Ya todas las señales que el Señor dejó en Mateo 24, vemos que ya se están cumpliendo, incluyendo la señal de la apostasía. Dice, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya estamos viviendo esta última etapa de la iglesia aquí en la tierra. Por eso vemos ya gente que se ha dado a la tarea de querer parar la iglesia, de querer detener el paso que lleva la iglesia. Pero a la misma vez también muchos hermanos, con esto que está sucediendo con esta pandemia, muchos están despertando, otros que andaban alejados del Señor, que no querían saber nada del Señor Jesucristo, algunos incrédulos, ahora gracias a Dios están creyendo ya. Algunos ya están siendo, por todos lados veo que hay bautismos, hay entrega de esta gente que esperaba tal vez una sacudida, yo no sé. Pero gracias al Señor ahorita muchos están viniendo a los pies de Cristo y están reconociendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como el único que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hoy entonces les decía, vamos a empezar con esta serie de enseñanzas titulada Cuidándose de los apóstatas. Cuidándose de los apóstatas. Antes de dar inicio a esta serie de enseñanzas que es tan importante para prevenir a todos los hermanos, especialmente a los que están iniciando en este camino, que tengan cuidado de no caer en la trampa del enemigo. Pero antes de entrar en la enseñanza, vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre, que la palabra que Él nos dé, ahora que el Espíritu Santo nos dé, quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, amado Dios, prestos para aprender, mi Señor, más de tu palabra, Señor, para conocer más de ti, mi Señor Jesucristo. Hoy damos inicio a esta serie de enseñanzas, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a comprender bien tu palabra, a aplicarla de una manera correcta a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, que tú seas ministrando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre, para que así mismo, Señor, nosotros sepamos cómo conducirnos en este mundo, Señor, siempre con temor tuyo en nuestro corazón, con fidelidad hacia ti, Padre, y siempre, Señor, escudriñando tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy damos inicio
a esta serie de enseñanzas titulada Cuidándose de los apóstatas. Hermana Lorena, Dios la bendiga mucho, hermana. Adelante. Y qué bueno que apoyó este fin de semana, qué bueno que estuvo alabando al Señor juntamente con su esposo. Sin lugar a dudas, Dios los va a usar mucho. Dios les ha dado muchas bendiciones y sé que en esto va a añadir el Señor Jesucristo muchas bendiciones más. Dios los bendiga ricamente. Bueno, entrando entonces en el tema, quiero leerles el versículo base en este día del cual estaré tomando todo este tema. Hermana Élida, Dios la bendiga, hermana Élida Tapia. Y qué gusto que esté conectada. Bien, dice la palabra del Señor así, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, oiga bien, el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, está advirtiendo a la iglesia que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es apostatar de la fe? ¿Qué es un apóstata? A mí me gustaría mucho que se los pueda definir conforme al diccionario, pero yo prefiero que sea la Biblia quien nos dé la definición, que nos dé el significado real de lo que es un apóstata, de lo que es apostatar de la fe. Y en 2 de Pedro 2:15, mire lo que nos dice el apóstol en el versículo 15. Un apóstata es aquel que ha dejado el camino recto. Se ha dejado el camino de la justicia, ha dejado el camino del Señor. Ha dejado el camino recto y a la misma vez también lo hace porque ama más el premio de la maldad. O sea, un apóstata deja el camino recto, el camino de Cristo, el camino que Cristo le ha señalado, abandona ese camino por amar más el premio de la maldad. Y este es el ejemplo que nos pone el apóstol Pedro, diciendo, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Un apóstata entonces es aquel que deja el camino recto, que se extravía del camino, que abandona el camino por amar el premio de la maldad. ¿Cuánta gente ya ha conocido que Cristo Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida? Pero sin más ni más, dejan ese camino, dejan el camino recto, porque aman más las cosas de este mundo. Ahora, el apóstol Pablo define a un apóstata de la siguiente manera. En 2 de Timoteo 3:8, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo define a un apóstata de la siguiente manera. Un apóstata es aquel que resiste a la verdad. Es corrupto de entendimiento y réprobo en cuanto a la fe. O sea, para el apóstol Pablo, un apóstata es aquel que resiste a la verdad, que ya no le entra la verdad. Abandonó la verdad, como dijo Pedro, dejó el camino recto, dejó el camino de Cristo y ahora resiste a esa verdad. Ya no quiere saber nada de esa verdad. Esto así lo define el apóstol Pablo. Está corrompido en su entendimiento y reprobado en cuanto a la fe. Mire hasta dónde llega el apóstata. Le repito, el apóstol Pedro define a un apóstata como alguien que ha dejado el camino recto por amar el premio de la maldad.
Y el apóstol Pablo lo define como aquel que resiste a la verdad. Un apóstata es aquel que resiste a la verdad, que es corrupto de entendimiento y réprobo en cuanto a la fe, reprobado en cuanto a la fe. También Pablo, hablando en Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, 1, 15 y 16, define también a un apóstata de la siguiente manera. Es abominable, primeramente, tiene su mente y su conciencia corrompida. Es abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. Fíjese hasta dónde los apóstoles, como en el caso de Pedro, como en el caso de Pablo, están dándonos a conocer lo que es un apóstata. Las características de un apóstata. Un apóstata tiene su mente y su conciencia corrompida. Es abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 15 y 16, se los leo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, estas son las características que nos presentan estos grandes apóstoles acerca de un apóstata. Un apóstata, les decía, es aquel, de acuerdo a lo que nos dice Pedro, es aquel que ha dejado el camino recto por amar el premio de la maldad. Pablo lo define como aquel que resiste a la verdad, que es corrupto de entendimiento y reprobado en cuanto a la fe. También el mismo Pablo, escribiéndole a Tito, dice que un apóstata tiene su mente y su conciencia corrompida, y es abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. Fíjese, por eso le puse al tema cuidándose de los apóstatas. Mucho cuidado, hermano. Es cierto que tenemos que amar al prójimo. Es cierto que tenemos que amar a nuestros hermanos, pero también hay que discernir qué clase de espíritu traen. Voy a hablar más ampliamente más adelante acerca de esto, pero antes quiero que cada uno comprenda bien la definición bíblica de lo que es un apóstata, de lo que es apostatar de la fe, de las características de un apóstata. Ahora, un apóstata también, el apóstol Pablo fue uno de los que más habló. Vemos el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, también donde Judas nos habla acerca de los apóstatas, de las características de los apóstatas. Ya los vamos a estar viendo con calma también. Pero en 2 de Timoteo 2.18, vamos a ver algo interesante también. Empezando desde el versículo 17, un apóstata, de acuerdo a lo que nos dice Pablo también, es aquel que se desvió de la verdad y trastorna la fe de algunos. Es alguien que se desvía de la verdad y empieza a trastornar la fe de algunos. Como en el caso, como lo que le sucedió a Himeneo y Fileto. Les leo en el 2:18 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ellos eran hermanos, estaban en la iglesia, pero se volvieron apóstatas, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuidado con esos apóstatas. Cuídese de los apóstatas. ¿Por qué?
porque la palabra de ellos carcome como gangrena en aquellos que le prestan atención a un apóstata. Ahora, el apóstol Juan dice lo siguiente en su primera carta, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, nos dice: hijitos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oiga bien, salieron de nosotros. O sea, estos anticristos, estos apóstatas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso el Señor dice, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos en aquel día le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Él les dirá: de cierto os digo que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se desviaron de la verdad, se corrompieron, dejaron ese camino recto que Dios les había confiado. Entonces quiero que entendamos bien qué es un apóstata. Un apóstata es alguien que ha dejado el camino recto por amar el premio de la maldad. Así lo escribe Pedro. Y les digo, quiero hablar bíblicamente. No quiero usar un diccionario mundano o secular para buscar la definición cuando todo lo tenemos en la palabra del Señor. Entonces Pedro define a un apóstata como alguien que ha dejado el camino recto y ha amado el premio de la maldad. El apóstol Pablo, define a un apóstata de la siguiente manera: es aquel que resiste a la verdad, es aquel que es corrupto de entendimiento y réprobo en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:8. Un apóstata tiene su mente y su conciencia corrompida. No importa aunque usted le trate de enseñar, no importa aunque usted se tome su tiempo con él o trate lo más amable que usted pueda hacer, la persona resiste a esa verdad. Ya la conoció, pero ya no quiere seguir en ese camino, en el camino de la verdad. Ya su mente está corrompida. Su conciencia está corrompida, se vuelve abominable, se vuelve grosero, se vuelve rebelde y es reprobado en cuanto a toda buena obra. Esto es lo que define la Biblia acerca de un apóstata. Así es como el Señor ve a un apóstata, y esto lo dice el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir y les leo nuevamente. Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Y estamos conociendo entonces algunas características de los apóstatas. Tengan mucho cuidado para no caer en la trampa de los apóstatas, que están saliendo muchos cada día. Religiones nacen, surgen día con día. Hombres rebeldes, corruptos de entendimiento, abren su iglesia sin tener el llamado, nada más por hacer que los hermanos tropiecen, se desvíen de la fe y se vuelvan apóstatas también. Ahora, hoy de hecho estoy haciendo la introducción a este tema, pero ¿qué lleva a un cristiano a ser apóstata? ¿Qué lo convierte? ¿Qué convierte a un cristiano en apóstata? Aquí la palabra misma nos enseña en 1 de Timoteo 4:1 lo que lleva a un cristiano a apostatar de la fe es escuchar
espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si usted, de hecho me estaban dando un ejemplo de un hermano que había empezado a asistir a la iglesia y que era muy fiel y le gustaba estar en los servicios, le gustaba estar aprendiendo la palabra de Dios, era nuevo en el camino, pero empezó a escuchar espíritus engañadores, empezó a escuchar doctrinas de demonios y empezó a rebelarse. Esto lo vamos a estar viendo con calma en la próxima clase. Empezó a rebelarse por escuchar espíritus engañadores, por escuchar doctrinas de demonios. Tengan mucho cuidado con lo que usted escucha y aún lo que yo les estoy enseñando. Por eso les decía, yo quería enseñarles la definición bíblica de lo que es un apóstata, no la definición de un diccionario secular. Prefiero lo que nos dice la palabra del Señor para que usted tenga bien entendido acerca de las características de un apóstata. Les recuerdo, un apóstata es aquel que ha dejado el camino recto por amar el premio de la maldad. Así lo presenta Pedro a un apóstata. Pablo lo define como aquel que resiste a la verdad, que es corrupto de entendimiento y réprobo en cuanto a la fe. También Pablo dice, un apóstata tiene su mente y su conciencia corrompida, es abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. Un apóstata es aquel que se desvió de la verdad y trastorna la fe de algunos. Y esto un apóstata empieza a manifestarse. De esto voy a hablar ya en el siguiente estudio, perdón. Un apóstata es aquel que se desvió de la verdad entonces y trastorna la fe de algunos, como le sucedió a Himeneo y Fileto. Segunda de Timoteo 2:18. El apóstol Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Para darles una idea, usted ve hermanos que se ven bien entregados al Señor. Usted ve hermanos que están ahí echándole ganas y de repente se apagaron. Como que algo sucedió con ellos que usted no se explica, yo no me explico, no nos explicamos qué fue realmente lo que pasó con ellos, pero empezaron a rebelarse contra la autoridad dentro de la iglesia, contra la autoridad de Dios. Y al rato usted ahí los ve murmurando, diciendo cosas que no debieran, pero les digo, esto lo voy a ampliar en la siguiente enseñanza. Les decía, para concluir hoy, ¿qué lleva a un cristiano a convertirse en apóstata? ¿Qué lleva a un hermano dentro de la iglesia a convertirse en apóstata? El escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No todo lo que usted escucha, ya sea a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, a través del YouTube o cualquiera de estos medios que ahora por todos lados hay predicadores, predicadoras, pastoras, apóstolas, profetas y no sé qué tantas cosas sacan por ahí. Al rato van a salir arcángeles, querubines y serafines también. No van a faltar esos también porque ya estamos en la apostasía. Ya no se conforman con ser siervos inútiles. Ahora quieren que les llamen apóstoles, profetas, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado con esta clase de personas que en este caso muchos de ellos son solamente espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. Y si usted no tiene cuidado, al rato usted va a empezar también a incomodarse en todo lo que se hace dentro de la iglesia, dentro de la congregación donde usted asiste. Al rato usted va a empezar a mostrar inconformidad. Al rato usted va a empezar a mostrar las características de un apóstata. Si usted no tiene cuidado, por favor, yo le invito a que sea diligente en el conocimiento de la palabra de Dios.
que sea diligente en cuanto a lo que usted escucha, que esté basado en lo que dice la palabra de Dios. Porque ahorita están los predicadores, muchos de ellos con tal de ganar adeptos, algunos por lucrar, algunos por querer conseguir fama. Le están hablando nada más para motivarlo, pero no para que usted se arrepienta y viva la vida que Dios demanda, una vida santa, una vida diferente. Entonces, qué importante es que usted conozca lo que dice la palabra de Dios, que usted esté bien fundamentado, que tenga mucho cuidado para no convertirse en un apóstata. Cuidado, no vaya a escuchar espíritus engañadores, no escuche doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Concéntrese en la palabra de Dios y cualquier duda que usted tenga, vaya con su pastor. Hable con su pastor. ¿Sabe qué, pastor? Yo tengo esta duda. No hable con ese espíritu engañador. No hable con aquellos que traen doctrinas de demonios. Consulte con su pastor. Si usted no tiene pastor, dígale al Señor, doble sus rodillas. Señor, revélame tu palabra, pero yo no quiero ser apóstata. Yo no quiero desviarme del camino de la verdad. Yo no quiero andar en busca del premio de la maldad. Yo quiero servirte fielmente. No quiero desviarme de tu voluntad. No quiero que mi mente se corrompa. No quiero ser reprobado en cuanto a la fe. No quiero ser un abominable. No quiero ser un rebelde. No quiero ser alguien que trastorne la fe de los hermanos. Yo quiero permanecer en tu iglesia, quiero ser fiel a ti. Yo quiero mantenerme firme en lo que tú me has confiado, en la verdad que tú me has confiado. Entonces les decía, ¿qué lleva a un cristiano a convertirse en apóstata? El escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenga mucho cuidado. El Señor le ha confiado a usted su palabra, le ha dado revelación de su palabra. Manténgase firme en eso. A partir de mañana vamos a estudiar los frutos del apóstata, para que usted vaya identificando. Cuando escucha a alguien, identifique luego. ¿Qué clase de doctrina le trae? ¿Le trae una doctrina bíblica, una doctrina sana, extraída de la Biblia, o le trae filosofía humana? Le trae doctrina de demonios. Usted tiene que aprender a identificar cuando esos espíritus son espíritus engañadores, cuando traen doctrinas de demonios. Usted tiene que aprender a discernir eso, tiene que ir creciendo para que no caiga en la trampa del enemigo y lo desvíe de la fe. Dice, cerrando ya esta enseñanza el día de hoy, dice en Judas tiene un solo capítulo nada más. En Judas, el capítulo 1, versículo 3, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, oiga bien, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje. Y de esto voy a hablar mañana con la ayuda del Señor. Vea usted cuánto libertinaje hay ahorita en las iglesias. Cada uno quiere hacer lo que quiera. Ya no respetan la palabra. De repente veo a un pastor disfrazado ahí de Batman, otro del Chapulín Colorado, y tanta basura que está saliendo ahorita. Y los feligreses ahí, los de la congregación, las risadas tienen. No saben discernir.
Están escuchando espíritus engañadores y están atesorando doctrina de demonios. Por eso cualquier pruebita que viene se caen fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. A veces yo veo a mucha gente que quiere entrar, a veces duran 30 segundos y no, esto está duro. Claro, porque la palabra de Dios no te va a sobar la espalda. La palabra de Dios te va a penetrar al corazón y te va a encontrar aquel pecado que traes en tu interior, porque la misma palabra es la que santifica. El apóstol Pedro dijo: qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá soportar? Hay quienes la soportan, porque saben que la palabra, aunque hiere, esa herida, cuando el Señor la hace, Él la sana. La palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra no cualquiera la resiste, solamente aquellos que ya están sellados con el Espíritu Santo, que pueden oír la voz de su pastor, la voz de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué hermoso es seguir al Señor Jesús. Le invito a que permanezca firme en el Señor. No se deje desviar del buen camino, del camino recto. No busque el premio de la maldad, busque la corona de vida, la corona de justicia, la cual el Señor juez justo la dará en aquel día a todos los que le aman. Permanezca firme, dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sea fiel al Señor, no desmaye. Cristo le ama. Y nosotros también, por eso le hablamos la verdad. Amados, esta es solamente la introducción al tema que ya empezamos a tratar el día de hoy. Sé que va a estar un poquito fuerte, pero es mejor aprender a cuidarse de los apóstatas. Manténgase firme. Dios les bendiga ricamente y estamos para servirles, hermanos. Cualquier pregunta, usted nada más escríbanos ahí, haga la pregunta y estamos para responderle también con la ayuda del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su fina atención. Dios les guarde. Se cuidan mucho.